Gracias, Padre. Eres bueno, eres fiel. Guardarás sin caída y presentarás sin mancha delante de tu gloria con gran alegría a todos los que han sido escogidos, elegidos y amados, aquellos que en el propósito eterno fueron incluidos para estos planes soberanos. Gracias. A través de cada uno de tus hijos, Señor, expresas la multiforme gracia y das a conocer tu sabiduría. Eres grande y poderoso, fiel para llevar a cabo lo que determinó con cada uno de los que has amado, y los has amado hasta el fin. Tú eres bueno, Señor. Gracias te doy por cada uno de los presentes, la familia, los hogares, matrimonios, hijos aquí reunidos, que en el nombre de Cristo Jesús sean afirmados, y la palabra de fe y la palabra de gracia que tiene poder para sobreedificarles, permita que participen de la herencia que gozamos en ti como hijos, santificados, llamados y constituidos reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo para siempre sobre la tierra, en este reino eterno lleno de justicia y de paz. Y a Él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que habita en luz inaccesible, el que es poderoso, invencible y grandioso vencedor, sea la gloria por siempre. Un aplauso victorioso a Cristo Jesús. A Él solo, a Cristo sea la gloria. El autor y consumador de la fe, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el eterno, el gran yo soy. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Gracias te damos, Padre. Ahora un abrazo al que está al lado, el que está atrás, y afirmado en el favor de Dios. Aleluya. Buen día, familia. Pueden sentarse. Muchísimas gracias. El gozo de compartir aquí este tiempo, estar juntos exaltando al Señor. Hoy, bueno, creo que es primer domingo oficial, ¿no? De celebrar 2023. Lo abrazamos con expectativa, con una confianza de que vivimos en el año agradable de la buena voluntad de Dios. Durante todos los días nosotros estamos seguros que el bien y la misericordia del Señor nos acompañan. Muy honrado de compartir este día tan significativo en la agenda de Dios con cada uno de ustedes como familia, y que son parte también del trabajo apostólico de Rema. Complacido de estar aquí y acompañando en este tiempo, Pastor Álvaro, Pastor Esperanza, mi amado Esteban, a todo el liderazgo y equipo de la casa y a todos los hijos de la fe. Muy agradecidos de estar aquí con ustedes y también de que ustedes hayan llegado a esta reunión. Así que dese un aplauso a usted mismo y diga: gracias a Dios, tengo vida, tengo ganas, tengo fe y estamos listos. Bueno, quiero presentarles a Santiago. Santiago, ponte en pie. Santiago Bolívar. Él es un hijo en el Señor, en la fe, con sus padres, su familia. Pues ya son más de 20 años de caminar juntos. Fueron parte de nuestra labor de plenitud de vida aquí. Pues Santiago ahora se ha casado, está viviendo en Plantation, se ha trasladado aquí con su esposa, y dije: le tengo el lugar donde lo van a querer. Una gente que sabe amar. No me hagan quedar mal. Dígale bienvenido a Santiago, por favor. Gracias. Son excelentes servidores y sería un gozo que seas parte de este equipo, de este trabajo, de lo que hacemos
aquí con ustedes. Muy bien, quiero que leamos en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 19 al 21. Justo es la encomienda que tenemos de parte del Señor todos. Diga: continuar la obra de Dios. Muy bien, miren las palabras que David posiciona a su hijo. Ya en sus postreros días, David quiere que se continúe lo que Dios puso en su corazón, e inspira a Salomón y a todo el equipo de que continúen con lo que Dios trajo a su vida. Mire esto, dice: todas estas cosas, dijo David, y se está refiriendo a lo que es el reinado, los recursos y particularmente el proyecto de construir lo que él se llamó la casa de Dios, el templo de Salomón, que dice la historia. Dice: todas estas cosas me fueron trazados por la mano del Señor, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate, esfuérzate, manos a la obra, no temas y no desmayes. Estas 5 afirmaciones quiero que la tenga en cuenta. Y la razón es porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra. Diga: vamos hasta acabarlo. Para el servicio de la casa del Señor. He aquí los grupos para todo el ministerio, los sacerdotes, los levitas, todo lo que se requiere, dice, para el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes. ¿Hay alguno de ellos aquí? Vinieron los inteligentes, pero los voluntarios. Todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo estarán para ejecutar todas tus órdenes. Muy bien. Con esta afirmación es que David ahora posiciona a su hijo en autoridad para que él continúe el trabajo de lo que inició en su corazón, y que él mismo afirma que le fue revelado, que fue Dios el que trazó todo este diseño. David pudo en su espíritu interpretar las directrices divinas para la ejecución de todo este proyecto. ¿Y sabe qué? Encuentro una declaración en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 36, con respecto a David. Dice que David, habiendo servido fielmente a Dios, según la voluntad de Dios, él sirvió a su propia generación. Indica de que Dios tenía una agenda y un plan específico para el cual David fue elegido. Escuche bien, todos nosotros fuimos elegidos por y para un solo propósito. Se llama el propósito eterno que el Padre quiso llevar a cabo en Cristo. Así que lo que nos une a nosotros es un propósito. Ni es un programa, ni es una institución, sino un propósito eterno que en Cristo se nos incluye. Nosotros no somos el propósito. El propósito es del Padre con el Hijo. El propósito es el Hijo, que el Hijo sea el todo en todo y en todos. Se trata del propósito del Hijo. Pero por cuanto en el puro afecto de la voluntad de Dios, Él quiso incluirnos, nos escogió en Cristo, nos incluyó en el propósito y ahora nos asigna planes. Los planes sí son específicos para cada uno. Cada uno ha recibido planes del Señor que son buenos. Yo sé los planes que tengo con ustedes y los pluraliza porque son diversos. Dios es un Dios creativo, sabio, que no repite. Él a cada uno repartió el don, el plan, la habilidad,
el tiempo y la oportunidad para que seamos colaboradores suyos en ese propósito eterno. Por eso ahí está la importancia de que cada quien comprenda qué es el plan que Dios le confía, la asignación que Dios le entrega, las habilidades, capacidades y recursos con que Él te dota, pero también el tiempo y la oportunidad donde Él te ubica para que tú seas efectivo en los planes. Y eso es lo que dará a tu vida un sentido de realización, de que eres coherente con el diseño y la elección. Por lo tanto, tu vida la disfrutas porque sabes tu sentido de destino. David lo entendió, Jesús lo entendió, Pablo lo entendió, y todos ellos vivieron en consonancia con esta realidad. Por eso es que su vida tiene trascendencia. Están en el tiempo y viven en el recuerdo de aquellos que Dios registró. Por eso David, después de tantos años, Jesús, después de tantos años, Pablo, después de tantos años, siguen siendo un referente. ¿Por qué? Porque ellos en su tiempo y oportunidad fueron fieles a lo que Dios les había elegido. Entonces, nadie puede ser efectivo en el llamamiento celestial si no es entendido de la visión celestial. Esto me fue trazado por el Padre. Yo tuve la visión, el comprender los diseños, los elementos que tenía que ejecutar. Cristo entendió el diseño. Pablo entendió el diseño, porque la visión celestial es la iluminación que Dios te permite en el Espíritu ver y entender los asuntos escondidos, revelados en Cristo. Por eso la visión te conduce a conocerle a Él. Y cuando tú tienes claridad de la visión, vas a tener efectividad en tu asignación. Todos nosotros somos participantes del llamamiento celestial y dirigidos por la visión celestial. Por eso tú y yo estamos aquí, no para cumplir con el sueño del pastor, con los planes que tiene la organización, ni las ideas del líder. Lo que estamos aquí es para cumplir con la voluntad del Señor y cumplir el proyecto de Dios para nuestra vida. Entonces es ahí donde estamos día a día siendo expuestos para entender que ese propósito tiene un diseño y que Dios con cada uno de nosotros tiene planes, habilidades que nos ha dado. Diga, Dios es un Dios de propósito. Y por lo tanto es un Dios de pacto y un Dios de diseño. Todo lo hace dentro de ese orden. Diga propósito, pacto y diseño. Ahora, cada uno de nosotros necesitamos ser entendidos y preservarnos para cumplir lo que Dios nos ha comisionado. Pero para ejecutar los diseños de Dios tenemos que tener una alta capacidad de interpretación, conocimiento de la visión. Ya le dije que ahí es donde se configuran todos los elementos. Dice, me fue trazado por el Padre. Porque cuando Dios te llama a cumplir una asignación, no lo deja a tu imaginación. A ver, haga lo que sientes. No. Esto no es un asunto de mi imaginación, mi ilusión o mi deseo. Es de entender lo que Dios quiere para mí y ser claro en que esto es lo que va a darme a mí seguridad. Entonces, cuando nos ajustamos a los lineamientos de Dios, entendemos su diseño, vamos a tener cada uno de nosotros, yo diría, un sentido de propiedad y de autoridad. Y como Pablo decir, yo como perito arquitecto puse el fundamento, yo sé que se edifica. Él estaba claro. O sea, oír a Pablo parece como hay algo de presunción. No confundas la seguridad de que sabe en quién has creído en lo que es la arrogancia de alguien que quiere hacerlo porque a su manera.
Cuando tú estás entendido, tienes seguridad, tienes convicción, tienes certeza y actúas, diga, con pericia. Pero para eso entonces se tiene que tener una mentalidad y un espíritu totalmente alineado a esa visión, gobernados por ese propósito, dirigidos por ese diseño. Amado, escúchame bien, el propósito y el diseño de Dios no es algo opcional, sino primordial. Esto no es que a mí eso no me gusta, yo con eso no voy. No, Dios no te está pidiendo tu opinión, te está invitando a entender y obedecer para que Él te ha elegido. Esto no es un asunto de gusto, de preferencia. Por eso el propósito y el diseño no entran en discusión, ni es una cuestión que tú tienes que tomar como una opción o una sugerencia, una recomendación. No, esta es una determinación de seguir para lo que Él te ha llamado. Basado en eso es que David dice: fueron trazadas por mi padre. Yo he entendido el diseño de Dios y yo quiero ser fiel a lo que Él me asignó. Solamente es que Dios le dice: tú llegas hasta aquí, tu tiempo se ha cumplido y ya la etapa tuya termina. Ahora tienes que dejar que tu hijo continúe. Y es ahí donde Él lo lleva para que sea firmado, en que no dijo: bueno, ahora está tu escenario, haz tu vida, haz tu historia. No, no, no. Sigue fiel a lo que el Padre trazó, que se continúe. Porque lo que le dije, los proyectos de Dios y los diseños de Dios no concluyen en un hombre. O sea, tú puedes partir del escenario, pero Dios continúa con los planes, porque a la larga ninguno de nosotros es imprescindible. Sus planes son eternos. Pero ahí es donde yo tengo que entender los elementos que nos ayudarán, dígalo conmigo, a continuar la obra. Bueno, el primero lo pone al frente y le dice: mira, diga, entusiasmo. El entusiasmo supera cualquier situación difícil. ¿Qué fue lo que le dijo a su hijo? Anímate. Y uno le pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué cuando entiende la tarea magna a la que se enfrenta, esa responsabilidad tan solemne, le lleva a decir: anímate? Justo porque los retos a veces y dificultades crean desánimo. Y el desánimo trae la incapacidad y no nos atrevemos a hacer lo necesario que la obra se nos demanda realizar. Eso ha ocurrido también en otros episodios que la Escritura registra. No sé si ustedes recuerdan cuando Dios le da la visión y la comisión a Nehemías de ir a Jerusalén, dejando su posición en la corte, a que reconstruya el muro. Un pueblo que ha pasado en escombros mucho tiempo, pero ahora Él le lleva y le dice: vamos, edifiquémonos, no quedemos más en oprobio, levantémonos y hagamos la obra. Y el pueblo se entusiasmó y comenzó. Cuando iba en la mitad, ¿en dónde iban? Entonces, ¿qué es lo que dice Nehemías 4:10? Los principales, los de Judá, dijeron: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Primero. Segundo, el escombro es mucho. Y tercero, no podemos hacer la obra. ¿Usted sabe lo que es para un líder visionario tener el pronunciamiento de un liderazgo que le esté diciendo estas tres cosas? ¿Qué era lo que había pasado? El liderazgo y el pueblo se desanimaron al ver la oposición de Sanbalat, las intrigas de Tobías, la conspiración de Gesén el árabe, el escarnio de los demás, la indiferencia de los tecoitas. Todo eso generó desánimo para ellos. Dijeron tres cosas: no podemos.
¿Qué es lo que hace el desánimo con un liderato y un pueblo que no ve el vaso lleno? ¿En dónde era que iba la obra? No lo vieron ya avanzado, sino que es la perspectiva de verlo lleno o medio vacío. Diga, se pierde la fuerza. El desánimo quita la fuerza para que usted siga haciendo la tarea. Siente que no puedes. La fuerza se ha debilitado. Habla el desánimo. Lo segundo, esta es la voz del desánimo. Se pierde la visión. ¿Por qué? ¿Qué dijeron ellos? El escombro es mucho. ¿Qué es lo que estaban viendo? No era escombro, era material procesable. Porque justamente ese escombro eran piedras quemadas que habían quedado de la muralla antigua. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Quitarle el polvo, quitarle las cenizas y volverlas a ubicar. Pero ellos veían que eso era escombro. Y dice, es mucho. ¿Cómo que es mucho? Si de ese escombro ya han tomado la mitad y la han reubicado y la han construido. Pero eso es el desánimo. Te quita la visión, no te hace ver que ya van en la mitad, sino que el escombro es mucho, que el problema es muy grande, que la necesidad. No dejes que el desánimo hable, porque va a ver las cosas sin objetividad. Y termina perdiendo la fe. ¿Qué fue lo que terminaron diciendo los de Judá? No podemos continuar la obra. Vamos, diga que el desánimo no hable. No escuche a un desanimado. Te quita la visión, te quita las ganas y te hace ver siempre el escombro. Él va a ver siempre el problema, la dificultad, pero no está hablando. Como alguien ha dicho, parece que el desánimo fuese el arma favorita del diablo. Lo que más le crea a él resultados en la gente es que desanimarla. Porque justo se pierde lo más importante, diga, el entusiasmo. Y no es como dice Jorge Barón, sino como dice Pablo. Porque entusiasmo es enteos. Es de donde viene la palabra griega enteos. ¿Qué es enteos? Diga, entusiasmo. Pero no producto de que tu emoción se alegra, no, del enteos. Dentro de teos, Dios. ¿Dónde está el entusiasmo? Diga, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Mi entusiasmo no es tu alegría. Porque hoy usted puede aplaudir y después puede chiflar. No, es Dios en nosotros. Diga, enteos. Muy bien, entusiasmo. Lo segundo que David le dice, mira hijo, esfuérzate. Que es lo segundo, diga esfuerzo. Porque el esfuerzo es la motivación del valiente para terminar lo que comenzó. Por eso dice, acabe la obra. Mantenga el esfuerzo. Porque el esfuerzo es la fuerza extra que tú le pones a lo que estás haciendo. Es justamente esfuerzo de que tú hagas algo más allá de lo que tu fuerza natural puede. Y aquí es donde nosotros podemos decir, es posible que nuestras fuerzas se debiliten. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Sí, las fuerzas se pueden. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Dios multiplica al que no tiene ninguna. ¿Cómo te sientes? Diga, sin fuerzas. Buenísimo. Estás en el mejor escenario para que sea Dios. Dios multiplica desde cero. No tengo ninguna. Pues ahí es donde Dios te dice, hijo, esfuérzate en la gracia. ¿En dónde es que está el esfuerzo? No en ti, que yo puedo. No. En la gracia de Dios que es en Cristo Jesús.
así como el entusiasmo, el enteos es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, también el esfuerzo es en la gracia que está en Cristo en mí. Ahora bien, ese esfuerzo es el que te va a traer vigor y esmero de poder resistir, aguantar un minuto más de pie. ¿Y quiénes son los que ganan la batalla? No es necesariamente el más fuerte, sino el que pudo mantenerse de pie un minuto más. ¿Cuánto se te está pidiendo? Antes de que tire la toalla, antes de que te siente, Dios te dice, solo un minuto más así. Y vas a verme a mí cómo multiplico donde tú no ves nada. Diga esfuerzo. Esfuerzo justamente es lo que nos lleva a tener la certeza de que continúe en pie aunque la batalla sea ruda. Por eso Pablo, cuando afirmó a Timoteo, le dijo: hijo, pelea la buena batalla de la fe como un varón de Dios. Y lo que le dijo después de que dijo pelea la buena batalla de la fe fue esto: echa mano de la vida eterna. O sea, va a haber factores de resistencia. Yo no te invité a un paseo ni a un tour, a una batalla, y es la de la fe. Por lo tanto, para que tú puedas salir victorioso de esta batalla, acude a la victoria que hecha está en ti, es la vida eterna. Una vez más, si el entusiasmo es en teos, Dios en nosotros, Cristo en nosotros, si el esfuerzo es en la gracia en Cristo Jesús, de igual manera aquí se nos pide de que echemos mano de la vida eterna. ¿Y dónde está la vida eterna? ¿Algo que agarro afuera? No, la vida eterna está dentro de mí. El Zoé eterno, la vida de Dios, la vida de Cristo dentro de mí, donde allí en ese depósito están todos los recursos necesarios que se quieren para esa batalla, porque Dios no te envía a una batalla si no te ha equipado para ganarla, porque Él nos ha hecho más que vencedores. Alabado sea Dios. Así que puede ser fuerte, pero Dios va a decirte: echa mano de la vida eterna, saca de ese depósito espiritual. Amados míos, no esté mirando lo externo, porque ahí tú vas a ver lo temporal y las cosas que no son. Es ahí en lo interno, en ese depósito, donde están todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Echa mano de la vida eterna. Cuando empieza a fallecer, echa mano de la vida eterna, de ese depósito espiritual. Habla fe. Cuando sienta que no, echa mano, diga depósito. Es lo que Dios puso y es inagotable. Por más de que usted haga extracciones de ese depósito, siempre habrán fondos suficientes. Diga, es la cuenta de Dios. Así que echa mano de la vida eterna y esfuérzate. Curioso, cada vez que Dios comisiona a alguien para una labor titánica, lo que le demanda es eso, esfuerzo. Se lo dijo a Josué para tomar la tierra: esfuérzate. Se lo dijo a Gedeón para vencer a los madianitas: esfuérzate. Se lo dijo a Timoteo para seguir la batalla de la fe: esfuérzate. Entonces, esto lo hacen ¿quiénes? Los esforzados. Tercero, ¿qué fue lo que le dijo? Diga, manos a la obra. ¿Qué es lo otro? ¿No escuché? Eso, al que está al lado, manos a la obra. En otras palabras, el compromiso. Ese compromiso que genera acciones sabias, productivas. Manos a la obra. Ese manos a la obra es: mantenga el compromiso, porque esto es lo que te va a dar la capacidad de transformar buenas intenciones en acciones buenas. No, Dios no te está mirando qué intenciones tienes, sino qué acciones tienes. Porque
no es un asunto de deseo, sino de realización. Y eso es manos a la obra. Gente comprometida que dice, aunque el escombro es mucho, el muro lo terminaremos. Aunque los enemigos sean muchos, la casa la concluiremos. Dios dice que sí se puede. ¿Qué es lo que espera de nosotros? Diga compromiso. Eso tiene que ver con manos a la obra. Y ya hemos dicho, cada vez que Dios quiere realizar una obra, nunca va y escoge a ver fulano. Él nunca elige al más capacitado. Usted lo puede ver en las escrituras. Dios nunca dijo, páseme en el currículum a ver qué habilidades. No. Dios nunca busca gente capacitada. Para una obra suya, Él busca gente comprometida, que esté dispuesta a hacerlo, a obedecer, a creer a Dios. ¿Por qué? Porque casi siempre, escuche, la gente comprometida está dispuesta a ser capacitada. Y yo he dicho que es más fácil nosotros capacitar a los comprometidos que comprometer a los capacitados. Porque el capacitado cree que no necesita, que él ya lo sabe. Instrucción, entrenamiento, no, yo ya eso lo sé. Porque él confía en sus habilidades, él confía en sus talentos, él confía en su experiencia. Y por eso, por cuanto tiene capacidad, le merma el compromiso. Ese es el que tú le dices, hay reunión el jueves, dice, reunión el jueves para un entrenamiento, si eso ya lo sé. Pero nadie te estaba diciendo, era compromiso de estar. Porque justamente el compromiso está determinado por el tiempo, el talento, el tesoro que tú le pones a la obra a la cual Dios te ha llamado. Y esa gente comprometida es la que va a mantener el entusiasmo, la que va a hacer el esfuerzo, la que va a hacer justamente que en su perseverancia las cosas se den. Escúchalo bien, diga manos a la obra. Es el compromiso como la fuerza movilizadora para que una causa y una obra se realice. Diga manos a la obra. Y ese compromiso es lo que va justo a transformar una promesa en una realidad, un deseo en una realización. El compromiso es lo que lleva a que tú justo hagas lo necesario para cumplir con lo prometido, aunque las circunstancias sean adversas y a veces el estado anímico no es el mejor. Porque el compromiso no cuenta con tu emoción, sino con tu convicción. Cuando se quiere compromiso, dice, ¿y cómo estás hoy? ¿Y qué sientes? No, el compromiso no consulta al corazón para lo que siente, sino a la razón por lo que cree. Diga, creí, por lo cual hablé, actué, hice. Por eso, aunque el compromiso justo comienza en el corazón, en el querer como el hacer, se comprueba con la acción, o sea, con lo que tú estás dispuesto a hacer. Y ese compromiso es el que te lleva a mantener la disciplina, a hacer que el esfuerzo y la perseverancia, porque está viendo la obra terminada. Diga conmigo, no dejaremos nada inconcluso. Muy bien. Entonces, el secreto de servicio en el reino no es tanto lo que deseo, sino lo que creo y lo que haga. Por eso el consejo de un pastor a uno de sus líderes fue este, y recíbalo usted también. Le dijo, hijo, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Porque a veces nosotros queremos con oración traer la solución a todo, o sea, que Dios lo haga. Señor, te pido que resuelva. Señor, te pido que hagas. Señor, te pido que intervenga.
Usted está orando y yo haciéndolo. No, te he dado entendimiento para que diga manos a la obra. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Muy bien. Lo cuarto que le dijo: no temas. En otras palabras, mantenga la fe, porque la fe crea una oportunidad positiva ante cualquier dificultad, ante cualquier necesidad. Diga: no temas. Porque lo opuesto a la fe no es la duda, es el temor. ¿Sabe usted que cada vez que el Señor quería provocar un milagro o una acción en una persona, ¿qué era lo que le decía? No temas, cree solamente. ¿Qué era lo que le decía a la gente? ¿Por qué no temas? Porque justamente la contraparte de la fe no es la duda, es el temor. El temor, yo diría, es un dardo paralizante que hace que la gente ni ore, ni haga, ni nada. Temor. Temor al fracaso, temor a la vergüenza, temores a aquello. Y es en cierta manera falta de fe. Porque la fe es lo que hace que tú tengas la decisión de seguir avanzando y creyendo en lo que Dios ha dicho, no importando las circunstancias y lo que esté pasando. La fe es la certeza de lo que yo sé, la convicción de lo que yo tengo, de lo que Dios ha dicho y ha hecho. Y aunque no tenga siempre todas las respuestas a mis preguntas, sigo creyendo que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pido o entiendo. Diga: no debo entenderlo para obedecerlo. Debo tener fe que así es. Y cuando me mantengo firme en la fe, que es lo que Pablo habla de mantenernos firmes en la fe, es de que yo puedo estar ahí sin moverme ni titubear, porque creo, yo sé en quien he creído, que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta el día final. Y en el trayecto, en este proceso, avanzo confiado que tendré la provisión a cualquier necesidad y tendré la protección ante cualquier adversidad. Aunque se levanten muchos contra mí, no podrán, porque yo sé que Él está conmigo como poderoso gigante. ¿Cuál es el problema de algunos? Es que creen que Dios sí puede, pero con otros, no con ellos. No, Dios sí puede hacerlo, hermano. Él puede sanar, Él puede restaurar, Él puede bendecir. Pero tienen fe de que Dios lo puede, pero con otros. Pero no tienen fe de que Dios lo puede en ellos y con ellos. Por eso, alguien ha dicho, no lo he leído, pero le dejo eso de tarea. Buena tarea para que comience a leer la Biblia. Dice que en la Biblia la frase no temas aparece 365 veces. Léala y me comprueba a ver si es verdad. Pero lo curioso, si así es que como que cada día que comienza, Dios te dice no temas. ¿Y por qué? Porque a lo mejor sabe que en ese día, justo antes de que yo me levante, voy a enfrentar un elemento que me va a producir temor, angustia, molestia y me va a paralizar. Entonces, como que Dios, para asegurarse de que nada te detenga, lo primero que te dice el Señor cada día es: no temas, misericordia es nueva cada mañana. Antes de que enfrente ese problema, yo ya tengo mi misericordia en su dosis necesaria para que el temor no te paralice.
Sigue avanzando. Temor. Si usted lo observa en la escritura, cada vez que Dios iba a moverse, entonces disipa el elemento paralizante. ¿Por qué? Porque el temor, hermano, casi siempre surge de nuestra alma porque responde a las señales externas. O sea, el temor se alimenta por los sentidos. Lo que veo, lo que oigo, lo que siento. La gente que tú escuches, de las cosas que tú leas y de lo que tú estés entonces percibiendo o sintiendo, te va a generar temor. Les pongo un ejemplo. El Señor estuvo con los discípulos todo el día hablándoles de la palabra de fe, de la semilla de fe, de las acciones de fe. Todo el día, si usted lee en Marcos, fue hablándoles de fe. Dice, aquel día, o sea, ese día que les habló toda la cátedra de fe, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Lo va a leer allá en Marcos 4 en su casa. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dijo? Miren la orden que le ha dado el autor y consumador de la fe. El que dio la orden, pasemos al otro lado, ¿quién fue? El verbo, la palabra, el Dios eterno está hablando. Y cuando Él dice, ya está hecho. Cuando Él dijo pasemos al otro lado, no era una opción, era un hecho. Solo que se iba a materializar por un proceso, porque todavía están en carne, sujetos a un cuerpo. Pasemos al otro lado. Bien. Entraron a la embarcación y dice el texto, pero de repente se levantó una tormenta. Y ellos escucharon los truenos y relámpagos, oyeron señales de tormenta. Luego ellos sintieron un fuerte viento que tambaleaba la embarcación. Y luego vieron las olas que inundaban. Escuche, oyeron, sintieron y vieron. Y dijeron, maestro, sálvanos que perecemos. Hombres de poca fe, no temáis. Y a lo que era su enemigo le dijo, cállate, enmudece. Todo entró en paz. Y dice el texto, Marcos 5:1, y llegaron al otro lado. ¿Cuál es la enseñanza? El que dijo en Marcos 4:35, pasemos al otro lado. ¿Dónde estaba él? Diga, en el otro lado. Los que estaban en la barca eran sus discípulos. Por eso era que él podía dormir. Dice que él se acostó. ¿Por qué? Porque para él está allá en el otro lado. Si él dio la palabra, ¿qué importa tormenta? ¿Qué importa relámpagos? ¿Qué importa olas? No va a haber nada ni nadie que anule la declaración de un Dios de poder, que controla los vientos, que tiene dominio sobre todo. Es el Dios eterno que con su palabra mandó que todo existiera. Y ahora pasemos al otro lado, va a quedar en tela de juicio. Estoy hablándole del verbo, del que lo hizo todo por el poder de su palabra, y por su palabra sustenta todas las cosas. Ese es el asunto nuestro, que la fe nos lleva a ver las olas, la embarcación hundirse y todos los escenarios que nos generan información sensorial. La fe es espiritual y se sustenta en la declaración de Dios. No importa lo que sus ojos vean, sus sentimientos perciban, es lo que su espíritu cree. Y tú dices, aunque esto se hunda, yo estaré en el otro lado. Alabado sea Dios. Manos a la obra. Dios lo dicho, diga, y así es. Enseñanza. Dígaselo a su hermano. Nunca dudes en la noche lo que Dios te dijo en el día. Aquel día les habló fue fe, de cómo creer a la palabra.
Todo fue un día en el que les habló fe. Cuando llegó la noche, como dice el poeta, a cada uno de nosotros nos llega la noche oscura del alma, donde justamente las luces del temor son las que se encienden. La fe se apaga y parece ver un túnel interminable. Es la noche oscura del alma. Nunca olvides en la noche lo que Dios te dijo en el día. En el día te habló fe, que es el día del Señor, es el día de salvación, es el día de victoria, es el día en el que el Señor dice: estoy contigo. No importas que la noche sea oscura. Dígale que está al lado: no temas, cree solamente. Y último, Él le dijo: no desmayes. O sea, la determinación es de mantenerse fiel y firme para alcanzar la meta. Dígale que está al lado: no desmayes. Porque el desmayo justamente es ese mareo que usted siente cuando las fuerzas se te van y le tiemblan las piernas. No desmayes. Conserva el vigor y el valor de que aunque las piernas nos tiemblen, no flaquearemos. Porque tengo fe que Él fortalece las piernas débiles. Diga el débil. Diga el débil. Fuerte soy. ¿Y por qué es que soy fuerte? Diga: porque todo lo puedo en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, que me fortalece. No desmayes. Y a veces en la jornada y esta travesía tan larga, es normal que venga agotamiento y sientas como que se te caen las alas. Por favor, yo te pido que te conviertas como Aarón o como Hur, que allá en la montaña, cuando Moisés, enfrentando la guerra con las amalecitas, a veces sentía que vas a necesitar tener a alguien a tu lado para que te levante las manos y vuele contigo el trayecto necesario para que llegues al destino. Dile que está al lado: te necesito. ¿Por qué cree que el Señor nos hizo como cuerpo en la iglesia? Porque, como dice Pablo, los miembros que se ayudan mutuamente. ¿Se ayudan qué? Hubo una etapa de este trayecto que fui tu soporte y tu ayuda. Has caminado conmigo esta jornada. Pero en esta humanidad tal vez hay un punto de quiebre en que ahora quiero que mutuamente respondas y me ayudes. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí es donde la gracia opera en un cuerpo, donde alguien que está herido lo sanamos, que está caído lo restauramos y que está débil lo fortalecemos. Porque el ala se puede romper, pero el vuelo no se puede acabar. Persevera, ánimo y no desmayes. Quiero terminar rápidamente diciéndole por qué terminar la obra es posible. Si usted lee el relato, va a encontrar 5 cosas que David le dice a su hijo: te garantizo que si tú haces esto, verás esto. 5 cosas. Diga: la presencia de Dios.
¿Qué fue lo que le dijo? Ánimo, manos a la obra. ¿Por qué? Estas son las razones por las cuales no puedes desmayar. Tienes que permanecer, activar fe, tener el entusiasmo y seguir en el compromiso. ¿Por qué? Porque vas a ver la presencia de Dios. Dice: el Señor tu Dios y mi Dios estará contigo. Lo que le está diciendo, la misma fidelidad que he visto del Dios que me guardó del oso del león, que me dio la fuerza para tener la victoria ante Goliat, del Dios que también me restauró de mi fracaso con Betsabé, es el mismo Dios que me ha guardado hasta ahora. Pero no quiero que vivas de lo que Dios hizo conmigo, es de lo que Dios hará contigo. Tu Dios y mi Dios estará contigo. Así diga la presencia de Dios. Eso es más que suficiente. Pero ahora dice: vas a tener la protección de Dios. Porque no tengo la presencia de un Dios inerte, que es un ídolo mudo, o que está ahí mirando. No, de un Dios presente pero activo. Él jamás será pasivo en su presencia. Su presencia es manifiesta, su presencia es real. Y dice: yo te voy a proteger, te voy a dar la seguridad de que nada ni nadie puede dañarte. Tercero, diga la provisión de Dios. Qué garantía. Mire lo que dice el verso 21. Los recursos ya están: el oro, la plata, los materiales. Y tú dices: ¿y quién soy yo para esta obra tan grande? Pues yo ya te tengo los líderes: príncipes, voluntarios, inteligentes, ingenieros, albañiles. O sea, yo también tengo la gente para que esta obra no sea un asunto solo tuyo. Dios le dio la provisión de todo. Y luego diga la palabra de Dios. Oh, yo les animo, iglesia del Señor, a continuar la obra, porque de algo que ustedes van a poder estar seguros es esto: la presencia de Dios real, activa en sus vidas, en ustedes y con ustedes. Segundo, la protección de Dios, de que les guardará ante cualquier adversidad. Tercero, la provisión de Dios: recursos, gente, equipos, materiales, lo que sea necesario, Dios ya lo ha provisto. Él sigue siendo Yahvé Jireh, el que se provee a sí mismo para el propósito que Él tiene. Así que tú no necesitas pedirle, Él ya lo ha presupuestado de que eso lo tendrá. Diga: lo tendremos. Aleluya. Lo tercero es que tú vas a ver no solo la provisión de Dios, sino la palabra de Dios. Palabra de Dios no ha de faltar en esta casa. Una palabra rectora, una palabra inspiradora, una palabra edificante, una palabra de gracia. No quedarás huérfano de una palabra que te nutra, que te edifique, porque es, diga, de Dios. Justo si es de Dios, Él se valdrá del instrumento que sea necesario para traer la palabra adecuada para nosotros. Porque, amado mío, Dios y su palabra son consustanciales. Es imposible decir que tengo la presencia de Dios y no hay palabra de Dios. Él es la palabra, Él sigue comunicándonos. Necesitamos sensibilidad para oír al Espíritu. Él seguirá hablándonos. ¿Cuánto lo creen? Va a haber palabra de Dios, y eso es más que suficiente. Y finalmente, diga, el poder de Dios. Si a usted no le sirven estas garantías, pues lamento defraudarles, pero no tengo más que ofrecerle. La presencia de Dios. Son 5 P, así que no se lo va a olvidar. Diga presencia de Dios, diga protección de Dios, provisión de Dios, palabra de Dios y el poder de Dios. Con poder estoy diciéndole justamente de esas manifestaciones salvíficas del Dios que actúa, que sana,
Estoy creyendo en el nombre del Señor que por la manifestación de ese poder en su vida y en esta casa empezarás a ver señales prodigiosas de Dios que sana, que hace milagros, del Dios que suple, del Dios que libera. Aleluya. Como nunca antes lo había visto, verás poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué? Porque ese poder no viene de que ungido esté al frente, sino que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, poder de Dios. Yo le animo, amado hijo de Dios, atrévate en fe a activar los dones del Espíritu que cada uno ha recibido. Atrévate a orar por un enfermo. Cuando te digan vaya y ministrale a alguien, crea que hay un don de Dios. ¿Cuántos creen que hay un don de Dios? Sí, si no la Biblia miente, porque dice que cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros. A lo mejor un don de fe, un don de ciencia, un don de milagro, un don de profecía, un don de sanidades, un don de discernimiento está en ti, pero como no lo activa, cuando se provoque, vaya alguien, ore. Y Dios puede liberar el don de ciencia, el don de fe, el don de milagros para esa persona. Vamos a activar los dones y avivarlos porque están en nosotros. Y vas a ver el poder de Dios obrando como nunca antes. Entonces la palabra es esta: manos a la obra para continuar la obra. Padre, te doy gracias por estos hijos fieles, santos y amados en Cristo Jesús, a participar de esta labor y en esta casa donde tú nos has puesto para continuar esta obra. No hay nada ni nadie que lo detenga. Y sabemos, Señor, que no hay ninguna situación que no esté presupuestada en tu presencia, en tu sabiduría, en tu conocimiento anticipado de todo. Por lo tanto, tú ya has provisto y previsto. Aleluya. Y mi confianza es que el Dios que comenzó la buena obra la completa. Pero lo que sea de nuestra parte lo haremos para continuar la obra. Y hemos de ver un avance y un alcance mayor, porque tú nos llevas de gloria en gloria. Tú nos llevas a etapas, Señor, de mayor expresión, de fe y de poder. Y así lo estamos creyendo. Que el espíritu de tus hijos sea avivado y que nada, Señor, corte el ánimo, el entusiasmo, el compromiso, la determinación y la fe en ellos para seguir firmes, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en quien nosotros estamos completos y declarados más que vencedores en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Y el pueblo de Dios dice: la prédica, que has aprendido mucho, que el Señor te haya hablado. Y si es tu primera vez conectándote a sus servicios online, queremos conocerte, queremos contarte un poquito más acerca de lo que es Misión Vida, de lo que hacemos. Así que ahí en la pantalla vas a ver un teléfono, vas a ver un email. Escríbenos, llámanos y queremos ponernos en contacto contigo y hablar contigo y contarte un poquito más acerca de lo que pasó hoy. Feliz domingo.